Hola, bienvenidos a Vértice, un espacio de minutos 60 donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Hemos estado conversando con precandidatas y precandidatos presidenciales porque ya el otro año son elecciones y esto va muy rápido. Hoy nos acompaña David Luna. David, bienvenido aquí a Vértice de Minutos 60. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Fernando, muchas gracias. Un honor estar contigo, con esta maravilla de periodistas. Muy feliz y bueno, muchos éxitos les deseo en este proyecto. Bueno, muchas gracias. David, rápidamente la dinámica es, yo le voy a hacer unas preguntas, conversamos sobre eso rápido y luego el equipo de periodistas de Minutos 60 le va a hacer preguntas y arrancamos. Estamos listos. ¿Listo? Entonces nos están acompañando Andrés Marín, que es el editor general. Nos está acompañando Catherine Vega. Nos acompaña María Fernanda Sierra. Se me olvidó que la confundí con Mafe López, que estuvo en el programa anterior. Y nos acompaña también Gustavo Márquez. Ellos ya ahorita tienen unas preguntas y vamos a arrancar la conversación. David, 5 cosas que usted quisiera que nosotros supiéramos de usted. Más allá de todo lo que aparece en Google, David Luna y dónde estudió y dónde nació, todas esas cosas. 5 cosas que a usted le gustaría que la gente que nos ve, nos oye y nos lee sepa de usted. Bueno, Fer, la primera y la más importante, estoy casado con Lauri, que es una abogada barranquillera. Soy papá de Julieta, que tiene 9 añitos, hincha al Junior, y Alejandro, que tiene 5, hincha de Millonarios. Qué bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Ha sido muy duro ese trabajo, sobre todo cuando hay clásico. Y yo soy un tipo, digamos, padre de familia, feliz, me debo a mi familia, trato de siempre poder estar con ellos, pese a que esa campaña no es fácil, pero son mi todo. Gracias a ellos tengo ganas, entusiasmo, porque siempre están pendientes y presentes. Segundo, que tal vez Andrés lo conoce muy bien, usted lo conoce eso ahora, comencé mi vida pública desde la base. Yo fui miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio o de la Corporación de Vecinos y poco a poco he ido, creo tal vez como pocos o ningún político en Colombia, he hecho el escalón por escalón. No me he brincado ninguno. Edil, concejal en 2 oportunidades, representante a la Cámara, me lancé a la alcaldía, perdí, estuve en el Ejecutivo como viceministro, consejero, ministro, en un gremio, después como senador. Creo yo que eso es importante porque si usted a eso le suma que tengo 50 ya, en 28 años de carrera nunca he tenido una investigación, una sanción, un escándalo de corrupción, pues siento que es algo que vale la pena contar. En tercer lugar, soy más bogotano que el ajiaco. Cachaco, lo tengo clarísimo. Todo el mundo me dice, pero usted tan rolo, usted tan rolo. Pero dicho eso, yo creo que sí es importante pensar que este es un país de regiones, que hay que desbogotanizar Colombia para la toma de las decisiones. Es muy importante que los departamentos tengan sus autonomías y sobre todo en sus manos sus decisiones. Cuarto, como se hace la campaña, se gobierna. Y ese es un principio que no vale la pena perder nunca de vista. Porque si usted en campaña está lanzando propuestas que sabe o que la gente sabe no puede cumplir, pues claramente no va a gobernar con transparencia. Si usted se va a volar los topes en campaña, no va a gobernar con transparencia. Si usted actúa de una manera distinta a la que usted representa, no va a gobernar con transparencia. Y tal vez la última, pues por ser estos temas, digamos, de mezcla un poco, pues yo soy un man que me gusta leer, me gustan las series, me gusta ir al Nemesio, pero también me gusta, por ejemplo, hacer, digamos, cosas de ciudad, como ir a un festival de música o de alguna otra cosa, porque siempre he sido muy del urbano. Siento muy cercano la cultura urbana y me llama la atención. Y un postdata, no es que tenga voz de gomelo, es que tengo una malformación en una cuerda vocal. Desde chiquito y hablo así. Entonces algunos me la montan duro. Este man está muy lejos y muy gomelo y no sé qué no.
pues esa es la voz con la que nací, he crecido y con la que voy a vivir. Además, la voz ha sido característica, ¿cierto? Hace poco tuvimos aquí a Juan Daniel Oviedo Bueno, y también le pasa lo mismo. Incluso hay un momento donde dice, repítanme la pregunta, pero por este lado porque no oigo. Sí, pues, todas esas cosas hacen parte de la campaña. David, ustedes están recogiendo firmas. sí. ¿Cómo van con las firmas? Bueno, fundamos un movimiento que se llama Si hay un camino, porque yo sí creo que hay un camino para recuperar la esperanza, la moral, la autoridad, pero sobre todo un camino para una renovación generacional política, para devolverle la dignidad a la política. Yo me siento muy honrado y muy orgulloso de decir, soy un político de oficio. Lo he hecho desde el día cero, de manera correcta y poquito a poquito. Llevamos 580.000 firmas debidamente certificadas, o sea, que ya han pasado por un proceso de verificación. Son casi 700.000, así que nos faltan todavía, pero trabajamos día y noche. Este fin de semana, por ejemplo, que fue el que le correspondió a la organización a Bogotá, tuvimos en Monserrate, en Puente Aranda, en Antonio Nariño, en la Feria de Eva, en la Feria de Comida, en el Museo del Chicó, en fin, poniéndole la cara a la gente. A veces cuando usted pide una firma, pues le echan la madre y eso es duro, pero muchas personas se acercan y le dicen, ¿sabe qué? Yo quiero firmar con usted. Yo he visto una carrera bien hecha y eso tiene un significado muy interesante y es el siguiente, que cuando usted busca firmas, quiere presentarse por un movimiento ciudadano y ese movimiento ciudadano tiene como único jefe al ciudadano. Yo he trabajado con muchas personas en lo público. Trabajé con Peñalosa, con Pardo, con Santos, con Vargas, voté en alguna oportunidad por Uribe, pero ellos son ellos y yo soy yo. Yo no soy propiedad de las personas con las que he trabajado. En política y en Colombia se siente mucho eso. Ah, usted es tal porque usted trabajó con tal. No, no, no. Yo soy David Luna, yo tengo mi forma de ser, tengo mis propuestas y respondo por mis actos. Va bien con las firmas. Voy bien, Va bien, va voy bien. bien. ¿Quedan par meses? Par meses. Bueno, Par meses, pero acuérdese que hay que ser muy estricto porque a veces se le vuela a uno a alguien y firma mal o pone más de un número en la cédula. o nombres que no existen. Batman, Robin. Esa tarea es bien jodida. ¿Usted recogió firma? Bueno, yo recogí firmas también y sé lo que eso significa. David, le vamos a mostrar 5 fotos de 5 personas y queremos que usted nos diga con quién trabajaría, a quién denunciaría y a quién evitaría. ¿Trabajaría, denunciaría o evitaría? Ok. ¿Listo? Vamos con el primero. César Gaviria. ¿Trabajaría, denunciaría, evitaría? Trabajaría. ¿Trabajaría con César Gaviria y todo el Partido Liberal? No, porque yo trabajo con los políticos decentes, no con los corruptos o los que están sancionados. Que ese es otro tema chévere, Fernando, de hablar. Y por eso yo no poso de outsider o de alternativo. No, yo creo que como en todas las profesiones hay buenos políticos y hay unos muy malos. Con esos no quiero trabajar. Yo, por ejemplo, le cuento, no sé si estarán las fotos, pero yo no quiero ser ni amigo, ni estar en el mismo andén, ni montarme en el mismo bus con el señor Emilio Tapia. A mí ese me parece un delincuente que se robó el país 3 veces y ahí sigue, como nada. Sí, campante. Campante. Segunda foto. Alejandro Char. Trabajaría. Me parece un gran alcalde. Es un tipo que ha transformado Barranquilla. Yo que recorro Barranquilla lo sé porque así lo siente la gente. Y además es un tipo que habla poco pero que hace mucho. Tercera persona. Susana Muhammad. Yo con Susana Muhammad no la conozco personalmente, pero me parece que hizo una muy buena labor como ministra de Ambiente en la organización de la COP16. Tengo diferencias filosóficas con ella, pero eso no ni me hace evitarla, ni me hace decir que no pueda trabajar con ella. Por ejemplo, en esa COP, en la organización de esa COP16, hubiera perfectamente de la mano con ella trabajado. Estoy muy en desacuerdo, por ejemplo, de las reglamentaciones de no permitir desarrollar actividades lícitas en espacios lícitos. Pero permítame salirme el libreto porque no hay una de esas 3 para señalarla a ella. Muy bien. Guillermo Alfonso Jaramillo.
denunciaría frontalmente. El ministro de Salud tiene que renunciar. Es el responsable de que la gente hoy no tenga medicamentos, hoy no tenga citas, hoy no tenga tratamientos. Es que la salud no es propiedad de la derecha o de la izquierda o del centro. La salud es sentido común, sensatez, y es muy fácil ponerla a funcionar con tecnología, con auditorías forenses efectivas. Ahora, que hay alguien o algunos que se han robado las EPS, pues también los denuncio, porque la salud es algo que tiene que mejorar en este país. La última persona, María Ángela Holguín. Me parece fantástica, una gran canciller, trabajaría y volvería a trabajar con ella. Una mujer pila, ¿no? Pila, una mujer excepcional. Yo creo que no iba a decir una cosa políticamente incorrecta, mejor no la dijo. Perfecto, eso también pasa. No, porque de pronto hiero, o mejor, de pronto genero mejores susceptibilidades. David, usted ahorita hablaba que usted era cachaco rolo y pues usted suena, se ve como un tipo chirriado, ¿cierto? Chirriado de los de aquí del centro. ¿Cómo lograr que su discurso llegue a esas áreas que no son urbanas, ¿cierto? A lo rural y sobre todo a lugares que tienen una resistencia frente a lo que representa Bogotá y a lo que representa el centro político, no el espectro político de centro, sino el lugar en el que se toman decisiones, que es Bogotá? Mire, Fernando, cuando aterricé en el Putumayo para coger una lancha para llegar a un corregimiento en el Amazonas que se llama Puerto Alegría, y la gente me dijo, es la primera vez que un rolo viene acá, pero no saben cuánto se los agradezco porque estamos a 24 horas en lancha de Leticia. Llegábamos a instalar un internet de microondas que les iba a permitir tener por primera vez conectividad. Yo creo que la gente no es que odie a quienes vivimos en el centro del país, sino que es que con justa razón tiene unas heridas de lo que ha generado el centralismo en Colombia. Y yo por eso arranqué en uno de los puntos diciéndole, Colombia tiene que entender que es un país de regiones. Es un país de regiones y muchas de esas regiones son muy diversas y muy diferentes entre sí. Y yo lo que hago es recorrer, caminar y patonear el país. Yo calculo que en estos momentos he recorrido más de 500 municipios y siempre cuando llego la gente me dice, hombre, que no nos toque ir a Bogotá a gestionar, que nos permiten hacer las cosas desde acá. Me parece que eso es más que un discurso lo que tiene que pasar. Colombia es un país de regiones y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y la capital, en este caso Bogotá, lo que tiene que es soltar. Yo fui representante de la Cámara, les conté, en el año 2006. Y en el año 2007, el presidente Uribe, creo que estaba por allá con 90% de favorabilidad, presentó una reforma a la Constitución para reducir los recursos que reciben los departamentos. Yo fui uno de los 2 representantes entre 166 que lo votamos en contra. Y mi argumento fue ese. Usted no puede quitarle los recursos a los departamentos solamente porque los departamentos dicen que hay corrupción. Y es que en Bogotá no hay corrupción. ¿Qué es lo que pasó en la unidad del riesgo? Que tiene sede Bogotá. Entonces, ni tan, ni tampoco poco. O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Ese discurso, pues, es el que todos los días pongo a consideración. Y ese discurso es el que digo, pues bueno, yo seguramente, insisto, soy más rolo que la yaco, pero acá hay experiencia, acá hay coherencia, acá hay convicción, acá hay transparencia y tal vez lo más importante, acá hay ganas para recorrer el país y para resolver los problemas. Muy bien. Gustavo. David, ya metiéndonos, digamos, a su expertise, que es la tecnología. Usted ya ha venido hablando de blockchain y de avances tecnológicos para la gestión pública y también sobre llevar esa conectividad a los jóvenes y plantarles habilidades de conectividad y habilidades tecnológicas. Pero digamos que eso suena muy bonito,
¿Y qué decirle a esas personas que creen que esto es como una utopía tecnológica difícil de realizar, sobre todo pensando y entendiendo que en Colombia todavía hay municipios que primero no tienen agua ni luz y entendiendo eso pues que ven la conectividad a años luz? Bueno, Gustavo, tres cosas. Lo primero, hablemos de los jóvenes. Por allá unos tipos muy inteligentes con PhD y con todo tipo de estudios se inventaron un término que yo detesto, un término que estigmatiza, un término que genera desigualdad. Los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, o sea, fuera de que no tienen oportunidades para estudiar o para trabajar, los estigmatizan. Yo voy a llegar a cambiar eso radicalmente y lo voy a hacer con tecnología, porque hoy en día el talento colombiano digital es fundamental y usted en 10 meses, a razón de 10 horas diarias, puede estar formando en 4 años 250.000 jóvenes expertos en desarrollos de algoritmos de inteligencia artificial. Eso hoy está pasando en Florida Blanca, en Santander. No es que yo me lo esté inventando. Entonces, yo sí creo que hay cómo generar mayor, obviamente, aceptación. Esos jóvenes que salen después de ese proceso, les pagan la medio bobadita de $150 la hora, conectados desde su casa o desde el campo, con Estados Unidos, con India, por supuesto, con Estonia. Hay muchas oportunidades en ese factor. Dos, estoy de acuerdo con usted, hay sobre todo corregimientos en el país que están desconectados, pero es que a mí me tocó conectar con microondas o con fibra óptica. Hoy en día, afortunadamente, hay satélites de baja órbita que permitirían con contundencia conectar todos los rincones del país. Ahí lo que se va a necesitar es capacidad de pago. Y yo sí creo que debe haber un mínimo digital. ¿Qué significa eso? Que en vez de gastarnos la plata en pagarle a delincuentes que es que para que no delincan, hay que gastarnos la plata en lograr que las familias que no se pueden conectar lo puedan hacer. Y tres, cuando usted habla de blockchain, para algunos eso es seguramente muy lejano, pero eso no es nada distinto que la mejor medicina contra la corrupción, porque el blockchain lo que hace es identificar no si el político que se la robó es de izquierda, de derecha o de centro, sino de dónde está el faltante. Si tuviéramos blockchain, hoy sabríamos perfectamente cuáles fueron las facturas que supuestamente llegaron a la nueva EPS y no prestaron los servicios, o que supuestamente no cobraron los medicamentos o no los utilizaron. Entonces, este país tiene necesariamente que meterle tecnología al asunto. El otro día un empresario de la tecnología me dijo, mire David, ¿sabe qué? Yo quiero regalar una plataforma para poder conectarme con el parqueo en calle. Todo el mundo se queja de que llega a parquear un carro y la plataforma no baja, no se puede pagar, es un camello y un poco parecido pero diferente con el ejercicio de las bici. Hoy en día no podemos hacerlo porque la ley lo prohíbe. ¿Pero sabe por qué? Porque la ley de contratación de este país es de los 80. Todo cambió y mucho tiene que ver con tecnología. La tecnología va más rápido que la legislación y tenemos que actuar prontamente para resolverlo. David, ahí hay un tema que preocupa mucho también en línea de esta pregunta, y es el inglés se convierte en una herramienta fundamental para lograr todas esas conexiones. Hace un par de años estuvimos en un trabajo que tenía tratando de buscar personas en Bogotá que tuvieran un nivel de inglés para una oferta laboral enorme que había, y Bogotá no pudo encontrar esa gente. ¿Cómo lograr que el inglés no sea una limitante para que todas esas cosas que está planteando pues sean más fáciles? Usted tiene toda la razón. El bilingüismo es fundamental y tenemos que seguir insistiendo en ese proceso. Esto que le estoy hablando yo de los 250.000 espacios en inteligencia artificial, en su formación va de la mano con bilingüismo, porque de lo contrario es imposible. Ahora, también es clave decir que gracias a la tecnología ya hay muchos jóvenes que, digamos, de manera personal, Sí, autodidacta, están aprendiendo porque se han dado cuenta pues, que ese es el idioma de la programación. Hace unos días
creo que fue el presidente Petro que dijo que no había que enseñar inglés. El 70%, usted lo sabe, Gustavo, del contenido digital está en inglés. Del contenido en la red está en inglés. O sea, nos toca hacer un esfuerzo grande porque ahí es donde hay oportunidades, no solo de mejor remuneración, sino de mayor crecimiento. María Fernanda. David, en 2020 usted hizo una publicación en X que decía así: que las mujeres decidan sobre su cuerpo y plan de vida sin ser criminalizadas y sin poner en riesgo sus vidas es un avance grandísimo. ¿Cómo usted contrapone esta posición a un país como Colombia, donde todavía prevalece muchísimo el conservadurismo? Pues yo sigo estando totalmente de acuerdo con la sentencia inicial de la Corte Constitucional, que señaló 3 casos particulares para que las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo: cuando están en peligro de muerte, cuando están en embarazo producto de un acceso carnal violento y cuando adicionalmente el feto, el hijo, está en peligro de muerte. Yo entiendo perfectamente que eso seguramente en un país que piensa de una manera en algunos sectores distinto, pues es complejo políticamente. Pero lo que yo no puedo dejar de ser es coherente. Ese cuento de un día decir que creo en Dios y al otro día decir que no, o viceversa, pues para mi gusto es tratar de respetar la inteligencia de los ciudadanos. Yo he tenido siempre una posición liberal en ese sentido y la voy a mantener porque me parece que es lo correcto. Pero vamos un poquito más allá. Ayer o antes de ayer había un profundo debate sobre el dolor que siente una mujer en estos momentos y que está pidiendo a gritos que se le practique una eutanasia. Yo creo que los ciudadanos tienen, obviamente dentro de las reglas que se establecen, derecho a decidir, y en ese sentido me parece que más que liberal o conservador, lo que usted está dictaminando y determinando es la libertad que tiene el ciudadano. Es la libertad que tiene el ciudadano para decidir sobre temas que involucran directamente pues tanto su cuerpo como su vida. David, ¿cómo articular dentro de esa visión que está teniendo esa lucha contra el machismo? Pues porque de todas maneras, y usted ahora lo decía, 28 años en política es un recorrido en el que uno ve que el machismo realmente domina la escena política. Se ha abierto, digamos, se abren algunos espacios, hay algunas voces, pero en la política pura y dura, pues no hay mucho espacio todavía real para las mujeres. ¿Cuál es la propuesta que usted llevaría para ayudar a abrir esos espacios? Una propuesta que ya implementé es que, Fernando, tan cierta es su frase que hasta hace 6 meses una mujer que era congresista, diputada, concejal o edil, literalmente no podía quedar en estado de embarazo y dar a luz un niño porque perdía sus derechos políticos. ¿Usted puede creer que los reglamentos de las corporaciones públicas decía, si una mamá concejal da a luz, pues tiene que suspender durante 3 meses su actividad política porque solo se puede dedicar a su licencia de maternidad? A mí me parece eso absurdo. Yo modifiqué la ley con la ayuda de toda la bancada de mujeres en el Senado y en la Cámara de Representantes, y hoy una mujer puede decidir si le dedica solo los 3 meses a su licencia de maternidad o si por el contrario quiere participar en un proceso de debate o en un proceso de discusión, porque lo que necesitamos es que haya más mujeres en política. Lo que necesitamos es que las mujeres incidan más en la toma de las decisiones, y eso no es con discursos sino con hechos. Y yo creo que esos hechos pues tienen mucho que ver con temas que en lo que se ha quedado la discusión. Esto no se trata de una ley de cuotas, 50 y 50, no. Esto se trata de que hay que formar, promover talentos para que participen en estos procesos. Catherine. Usted ha dicho que en un eventual gobierno suyo habría fracking. ¿Cómo manejar, digamos, lo económico que representa esto, los daños ambientales, pero sobre todo la relación con las poblaciones y las comunidades en las zonas donde se haría este tipo de extracción? Catherine, lo que he dicho
en efecto es que en mi gobierno las decisiones se van a tomar con base en la evidencia, no con base en la ideología y en el populismo. Y en el caso del fracking hay evidencia que se puede desarrollar en determinadas zonas del país, no en todas. Y donde se puede desarrollar, hay que desarrollarlo. Y hay que desarrollarlo porque no puede seguir pasando que Norte de Santander, o sea, Cúcuta y sus alrededores, y Santander, o sea, Bucaramanga y sus alrededores, tengan en el subsuelo una gran cantidad de gas y hoy están pagando las tarifas más altas. ¿Por qué? Porque el gobierno está importando gas en vez de explorarlo. Y yo sí creo que en esto tenemos que ser absolutamente claros y contundentes. Colombia es uno de los países que menos gases de efecto invernadero aporta a la matriz de cambio climático. Pero estamos tomando unas decisiones en contra del progreso de nuestros propios ciudadanos. Y yo creo que hay que enfrentarlo. Y vuelvo y repito, con coherencia. Yo no acabo de cambiar de posición sobre el fracking. Yo esta posición la he tenido siempre, desde que hace 2 años o 3 años, inclusive debatimos sobre el acuerdo de Escazú, donde yo dije con contundencia y con claridad que lo que era eso era simplemente una bandera filosófica e ideológica para ganar votos, pero iban a terminar las comunidades golpeadas. Y voy al tema de las comunidades, que es esencial y fundamental. Tú no te puedes brincar a las comunidades, no. Tienes que concertar con ellas. Pero lo que no puede seguir pasando es que después de concertar te vuelvan a armar 1, 2, 3, 5, 10, 15 consultas previas. La empresa de energía de Bogotá tiene nada más y nada menos que una línea de transmisión que se llama colectora. Sacaron adelante más de 200 consultas previas. Terminaron. Y cuando terminaron, le radicaron 200 más. Eso sí es un despropósito. Y Bogotá, se los digo, puede estar en riesgo en materia de energía si esa línea de conexión no se termina. Entonces, pues reglas claras en este sentido para el ejercicio de participación. ¿Y cómo sería, digamos, este tema es un tema muy difícil de entender para la gente? O sea, generalmente la gente que no está relacionada con temas políticos o económicos le hablan de fracking y no lo entiende. Muchas veces este tipo de manifestaciones que se dan, las consultas y demás, es falta también de esa pedagogía y hablar seriamente de cada argumento y sopesar qué es lo mejor. ¿Cuál va a ser o cómo va a ser ese diálogo con la gente directamente? Si yo hubiera sabido que me ibas a preguntar, te hubiera traído una imagen para pasarla en pantalla. Porque hoy en día tú perforas, obviamente, verticalmente, ¿cierto? El fracking lo que busca es que tú puedas perforar de una manera diagonal para lograr acceder o al petróleo o al gas o a otra serie de minerales. En muchas ocasiones, pues no se genera un impacto ambiental porque está el suelo ubicado o formado de tal manera que soporta esa perforación. Como dices, es dificilísimo de explicar, pero lo que tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, en lo público, es renunciar a la pedagogía, porque la pedagogía lo que te va a permitir es entregar toda la información que el ciudadano merece para poder tomar una decisión. Hoy en día, pues está satanizado. Y está satanizado a tal punto que muchas veces la gente sale a protestar y no sabe por qué está protestando. Lo importante es darle las herramientas. Y yo sí le voy a dedicar en mi gobierno mucho tiempo a la pedagogía, a explicar, oigan, puedo tomar esta decisión. Los impactos son A, B, pero los beneficios son C, D. ¿Cuáles son las determinaciones que debe tomar un gobernante en este sentido? Obviamente proteger el ambiente, y yo jamás pondría en tela de juicio la protección de un ecosistema que por una decisión política pueda desvanecerse, pero también tengo la valentía y además la formación para decir, esta decisión se puede tomar porque los riesgos son menores. Andrés, Conocida la muerte de Miguel Uribe Turbay, tan pronto ocurre este hecho, usted salió a proponer una gran mesa nacional para salvar la democracia. ¿No es eso similar al gran acuerdo nacional del cual habló tanto Gustavo Petro? Es que a mí me gustaba el acuerdo nacional de Gustavo Petro y me gustaba porque era lograr que del disenso se construyera consenso.
Sí, yo le he hecho oposición a Petro, pero con altura, siempre diciendo que no hay que gritar ni insultar a Andrés para poder controvertir. Lastimosamente ese acuerdo nacional quedó en eso, en un discurso. A mí nunca me invitó el presidente para poderle expresar cuáles eran las graves consecuencias que una reforma tributaria iba a tener. Y las tuvo. Si yo se las hubiera podido advertir, de pronto le hubiera podido tomar una decisión. Entonces, ¿yo qué es lo que he venido proponiendo? Yo he venido señalando y diciendo que el presidente Petro y el pacto histórico están en todo su derecho, democrático y político, de hacer una consulta en el pacto histórico para mantenerse en el poder. Ellos representan el continuismo y eso no está mal, eso es democrático, pero quienes hemos representado a la oposición creo que podemos plantear pues por lo menos mecanismos parecidos para ponernos de acuerdo en que haya candidatos más sólidos que vayan a participar. Yo lo he dicho, yo creo representar esas banderas, pero si por alguna razón yo soy derrotado, yo estoy listo a cargarle la maleta a quien gane. Y en la gran mesa nacional para salvar la democracia, ¿quiénes tendrían cabida o cómo la blindaría? Porque en el tal acuerdo nacional a Gustavo Petro pareciera que se le filtraron quienes no quisieran. Pues mire, Andrés, yo creo que ahí tienen que estar las personas que creemos y que queremos la Constitución de 1991. Y lo digo porque el presidente Petro ha dicho que hay que derogar la Constitución del 91 y con una Asamblea Nacional Constituyente crear otra, ¿no? Yo sí creo que hay que defender frontalmente la Constitución del 91 y eso significa defender, obviamente, la independencia de la justicia. Eso significa defender la libertad de prensa. Eso significa defender la autonomía del Congreso. Eso significa entender que el presidente no es un rey, ni mucho menos pues un dictador. Lo que es un presidente que lo eligen para gobernar. Uno no le hacen un homenaje o lo coronan para elegirlo como presidente. Entonces me parece que ahí puede en efecto haber pues unas identidades muy valiosas que van a ser claves en ese proceso de selección. Pero ahí está Benedetti, Roy Barreras, otra vez No, claro. algunas personas cuestionadas, ¿entrarían a esa gran mesa? No, claramente no por dos razones. Uno, porque ellos quieren reformar la Constitución, pero dos, ellos formaron parte de un gobierno con el cual pues yo no tengo no solamente identidad, sino he sido muy crítico de sus actuaciones. Pero no solamente el doctor Benedetti y no solamente el doctor Roy Barreras, Claudia López también es corresponsable de lo que estamos viviendo hoy con esta debacle en un gobierno donde pues se salió de control no solamente todos los esfuerzos por proteger a quienes piensan distinto, y usted acaba de mencionar el caso de Miguel Uribe, que en paz descanse, sino adicionalmente de unas prácticas que yo no quiero compartir. Gustavo. David, usted ha sido muy claro en que el deporte tiene que dejar de ser la cenicienta dentro de todos los ministerios. ¿Cómo hacer más accesible el deporte en barrios, veredas, municipios donde no hay canchas de fútbol, de baloncesto, de voleibol, en donde no hay entrenadores y en donde no hay, por supuesto, un apoyo institucional? Vamos por parte, Gustavo. Lo primero, no puede seguir pasando que un colombiano que va a representar a Colombia en los Olímpicos tenga que hacer 3 sancochos bailables, 2 bingos y 4 colectas para poder pagar el hotel. Claro, la plata que tiene el Estado no es del Estado, es de los colombianos que la pagan con los impuestos. Pero nosotros sí tenemos que priorizar que el Ministerio de Deporte tiene necesariamente que, en uno de sus rubros, proteger la competencia de alto rendimiento. Y yo ya lo dije y lo quiero repetir hoy. En la presidencia directamente va a haber una oficina cazatalentos para ese esfuerzo de identificar cuáles son los deportistas que nos deben representar. 2, usted tiene razón, el deporte no solamente es con la famosa frase de la mejor herramienta para luchar contra el consumo, contra el alcoholismo. No, es la mejor herramienta para lograr algo tan importante como es ir promoviendo a quienes tienen talento en los barrios, en las cuadras y en muchos sitios donde no hay canchas deportivas o donde no hay entrenamientos. Yo por eso he hablado de la economía la economía del emprendimiento, la economía del entretenimiento, la economía del deporte, porque va a ser fundamental ver de qué manera entendemos los esfuerzos que se hacen para que esos espacios deportivos puedan acceder
y puedan obviamente aprovecharse en el proceso de formación. Y una última cosa que me parece que va muy de la mano con el ejercicio deportivo, que es entender que los juegos nacionales, los juegos intercolegiados y por supuesto los juegos de primera generación son las más importantes semillas. Casi no podemos hacer juegos nacionales, ni hablar de los centroamericanos que perdimos, pero lo propio pasó con los intercolegiados. No, esas son tacitas de té que hay que proteger porque ahí es donde nacen los talentos y es lo que de alguna otra manera responde al trabajo que hace cada uno de los territorios. David, pero en el tema deporte, ¿cómo blindar para que la realidad presupuestal no se coma la buena intención? Porque esto no es un problema solo de esta administración, ¿cierto? De este gobierno. Lo mismo ha estado pasando en otros y es en el momento en el que tienen que apretarse el cinturón, lo primero que mochan son este tipo de programas que en principio se suponía que eran fundamentales como candidatos, pero que van ahogando en medio de la política real, ¿cierto? Esa política que es tan difícil y mediada también por los congresistas. Mire, Fernando, lo primero es que la historia de hoy es muy diferente a la historia de hace inclusive 5 o 10 años. Hoy hay carreras que especializan a personas en la administración deportiva para lograr mejores resultados. No podemos seguir pensando que el Ministerio de Deporte tiene que estar en cabeza de una figura nacional deportiva simplemente para ganarse la foto o para ganarse el aplauso de una crítica. No, hay que pensar esto desde el punto de vista estructural y en ese sentido no solo el presupuesto es esencial, sino los equipos del Ministerio de Deporte son vitales. En segundo lugar, el Ministerio de Deporte no puede seguir pensando que su único objetivo es construir cubiertas para algunas canchas. No. El Ministerio de Deporte tiene que dividirse por lo menos en 3 estrategias. La estrategia que es la de formación, que tiene de por medio los juegos iniciales, los juegos intercolegiados y los juegos nacionales. La segunda estrategia, que es la estrategia de alto rendimiento. Y la tercera estrategia, que es la que hablaba Gustavo, que es llevar a escenarios barriales y locales la posibilidad de hacer deporte. Si usted tiene esas 3 estrategias claras, va a poder fundamentalmente avanzar en un proceso de formación que va a ser indispensable para este tema. Y la otra cosa, que hay que hablarla además a calzón quitado, sin ningún tipo de temor, es qué labor cumple el Estado respecto a las actividades de deporte competitivo y profesional, particularmente del fútbol. Yo soy hincha de Millonarios, usted lo sabe, yo voy al estadio, yo me la gozo, yo amo mi equipo, pero el fútbol tiene que comenzar a contarle a la sociedad cómo son todos y cada uno de lo que están detrás en los procesos de negociación, de negocios, de temas, porque el fútbol da ejemplo. El fútbol da ejemplo y yo sí creo que es esencial que la gente sepa qué es lo que está pasando detrás de esas sociedades que muchas veces no informan, no cuentan y uno termina no sabiendo absolutamente nada. Y ese ejemplo hay que obviamente pues hacerlo más transparente. María Fernanda. David, usted ha sido uno de los más grandes opositores de la paz total del presidente Gustavo Petro, porque tiene un enfoque que podría verse como que fortalece a los grupos armados y debilita el Estado. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo lograría equilibrar tanto el diálogo con la autoridad para no cometer el mismo error? Mire, María Fernanda, esta pregunta me da la oportunidad de contarle algo que está pasando desapercibido. Parece que estuviéramos anestesiados, pero el narcotráfico volvió y se tomó a Colombia. En la época de Escobar, este país producía 100 toneladas de coca. Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca. Estamos hablando de 400.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. Y estamos hablando de una zona binacional creada ilegalmente, brincándose al Congreso, entre Petro y Maduro. ¿Y saben por qué esa zona binacional? Para por ahí sacar la cocaína, sacar el secuestro, sacar la plata ilegal de la minería criminal. Dicho eso, yo le quiero hacer una segunda afirmación muy contundente.
El jefe de la banda se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está ofreciendo $50 millones para que pueda ser capturada. Y en tercer lugar, el narcotráfico es el papá de todos los males. Seguramente madres que están viendo este programa están aterradas porque las calles cerca a los colegios están inundadas de tusi, están inundadas de cocaína, están inundadas de otra serie de drogas. ¿Y por qué están inundadas? Porque como producimos tanto, no estamos exportando y esas están llegando a los colegios. Yo sí creo que bajo ninguna circunstancia, con la excusa de la paz total, un narcotraficante o un terrorista condenados pueden recuperar la libertad. Tienen que pagar sus condenas. Mire usted el helicóptero de Amalfi, donde asesinaron policías. ¿Quién lo hizo? Un mafioso que tiene dizque la condición de gestor de paz. Hágame el bendito favor. Y la última cosa, también mirando a la cámara, el ELN dejó de ser un grupo terrorista, dejó de ser un grupo guerrillero. El ELN es un cartel de la droga hoy en día. No merece bajo ninguna circunstancia una condición distinta. Entonces, yo he sido un hombre de paz, yo he apoyado procesos de paz, pero una cosa es buscar la paz con quien quiere dejar las armas y otra cosa es beneficiar a esos grupos que lo que están haciendo es ver cómo blindan su negocio que está causando la muerte de cientos de ciudadanos en las calles. Catherine. Yo no puedo dejar pasar eso sin preguntar, frente a la información sobre Nicolás Maduro, ¿cómo entonces manejaría usted la relación con Venezuela? Nunca cerrando la frontera, porque los ciudadanos no son los culpables, pero siempre diciendo que con Nicolás Maduro, además de robarse las elecciones, tiene una orden de aprehensión por narcotráfico. Y uno no puede tener bajo ninguna circunstancia una relación política con una persona que tiene esas dos condiciones. Yo sí creo que Maduro va a caer más temprano que tarde. ¿Y sabes por qué eso va a ser interesante además para Colombia? No solo porque van a bloquear la frontera donde hoy se esconden los delincuentes, sino porque muchos nos van a tener que contestar por qué razón defendían la relación con Nicolás Maduro. ¿Era una relación de complicidad? ¿Era una relación de equipo? ¿Era una relación que estaba ocultando algo? Yo creo que de esos temas hay que hablar con mucha tranquilidad, porque es que Nicolás Maduro tiene hoy en día un número muy importante de presos políticos colombianos. Y la pregunta es por qué la Cancillería vive cruzada de brazos y por qué razón fue Colombia el único gobierno del cono sur del continente americano que no levantó la mano para decir que se respetaran los resultados electorales. Ahí algo raro está pasando. Yo por lo pronto digo que con Maduro no voy a tener ningún tipo, por supuesto, de relación, pero la frontera la vamos a mantener, abierta. Ahí voy a meter la cucharada ahí porque ese tema me pareció importante. Perdón, y yo meto la cucharada. Para mí, ese es el tema más importante de la agenda. Y lo voy a explicar rápidamente, Fernando, ¿por qué? Porque, insisto, parecemos anestesiados. Tal vez muchos no vivieron la época donde Escobar y los Rodríguez mataban periodistas, jueces, policías, políticos. Ahora están haciendo lo mismo, de una manera disfrazada. Y estamos casi que dejando pasar esa situación. Perdón, No, está bien porque hay un tema en el que usted mencionó la política exterior a partir de la pregunta de Catherine, y es: durante el gobierno de Gustavo Petro ha habido malestar y escándalo porque Petro termina nombrando dentro del servicio diplomático amigos o exfuncionarios. Pero lo mismo ha pasado en los gobiernos anteriores. ¿Cómo sería su política diplomática? ¿Cómo manejar el servicio diplomático de Colombia de acuerdo a estos principios que está planteando con un socio tan difícil, pero tan importante como Venezuela, incluso como Estados Unidos? Mire, tres cosas, Fernando. Lo primero, la política diplomática en mi gobierno se va a manejar bajo un principio que se llama autonomía estratégica. ¿Qué significa eso?
que yo quiero mantener el diálogo, las fronteras, los negocios y una gran relación con los Estados Unidos. Pero eso no me impide a mí buscar mercados en el Asia para los productos colombianos. Ni más faltaba. Es más, Colombia es signatario de uno de los acuerdos internacionales más importantes, como es el del Asia-Pacífico. 2, yo sí creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande para, con sus socios estratégicos, ver de qué manera avanza en un proceso de construcción de mayor profundidad. En segundo lugar, hoy en día hay nombramientos de carrera diplomática y hay nombramientos políticos. Yo no he criticado eso de la administración Petro. Yo creo que en muchos casos debe haber nombramientos políticos. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos. Siempre se busca que sea una persona con un perfil tanto diplomático como político, precisamente por sus dificultades. A mí lo que me parece complejo es que se cambien requisitos para nombrar embajadores. Eso me parece que es un despropósito, porque así pierde la Cancillería colombiana algo que una de las personas que usted me mostró en la foto logró fortalecer, como fue la doctora María Ángela Holguín. O sea, es muy importante que en la diplomacia pues haya personas con mucha expertise. Por ejemplo, si vamos a nombrar un embajador colombiano en Italia, puede ser de carrera, puede ser político, pero lo mínimo es que hable pues los idiomas que requiere si la negociación es con la FAO o con la Santa Sede o con el gobierno italiano, porque de lo contrario pues entonces usted arranca con un negativo. Y lo tercero, es muy importante entender en diplomacia que una cosa es la coyuntura interna y otra es obviamente la negociación diplomática exterior, porque de lo contrario usted termina por ideología o por ganas de ganar unas elecciones locales, pues generando unas disputas insostenibles con los países que eventualmente pueden ser sus aliados. Andrés. Lo voy a llevar a un escenario de lo intangible, pero que sé que a usted le interesa mucho. Hablar de política es casi que hablar de vanidad y hablar de ego. ¿Qué ejercicio hace usted individualmente para despojarse de esas características que son tan propias de un líder político? Pues mire, Andrés, yo creo que la política es como una rueda de Chicago, esa que hay ahí en la 53 con Boyacá, con 68, perdón, con 68. Un día usted está acá y un día usted está acá. Un día tiene el voto de los ciudadanos y otro día perdió las elecciones. En política yo sí creo que es fundamental actuar con humildad, entendiendo pues que usted no se las sabe todas. Y dicho eso, levantar la mano y preguntar y decir yo no sé, pues es normal, es sensato. Y uno tiene pues en muchos casos que entender que lo que necesita es herramientas. Yo creo que para gobernar un país usted necesita equipos. Yo no me siento un mesías. Yo necesito gente que me acompañe con ganas, con conocimiento, con entusiasmo, que incluso me diga, usted no tiene razón o se va a equivocar en esa decisión, porque lo que necesita uno son diversos pensamientos en el proceso. 2, usted gobierna con el presupuesto y el presupuesto es fundamental para saber cuáles son las limitaciones que tienen unas regiones y cómo usted puede ayudarlas a mejorar. Y en ese sentido yo creo que los colombianos con justa razón en determinadas zonas del país dicen, oiga, tenemos unas heridas muy profundas. Cuando usted recorre el Chocó o cuando recorre el Cauca o cuando recorre Arauca, la gente le dice, es que acá ha habido un Estado, un gobierno que no nos ha volteado a mirar. Y entonces eso lo obliga a usted claramente a entender que no todas las decisiones pues se deben tomar en la centralidad. Y 3, pues yo hago un ejercicio que tal vez es pues muy sencillo para la audiencia o muy bobo, y es yo permanentemente le pregunto a mis hijos si creen que lo que estoy haciendo cuando tomo decisiones es lo correcto. Un niño finalmente pues no tiene una cantidad o de información o en su defecto de formación que le permite decir a uno, papá, yo creo que no, yo creo que es mejor esto que esto. Entonces,
pues no son ejercicios que están técnicamente probados, pero son los que yo uso. En esa medida, usted hace unos minutos nos estaba planteando la posibilidad de que si era necesario tener que cargarle la maleta a otra persona para continuar una carrera política hacia la presidencia, ¿quiere decir que usted estaría dispuesto a declinar en este objetivo de llegar a la Casa de Nariño en cualquier momento? Más bien, ¿no quiere decir que usted está buscando más la alcaldía mayor de Bogotá? Qué buena pregunta, porque eso sí me permite contestarle a muchos muy queridos amigos que yo no tengo plan B. Mi único plan es la presidencia de la República. La alcaldía fue un sueño y un gran sueño que tuve, pero no se dio. Claro, usted está hablando de cómo no se ha querido saltar los escalones en una carrera y uno de esos es la alcaldía mayor de Bogotá. Traté, pero perdí. Y cuando usted pierde, usted tiene que entender que perdió. Y en estos momentos, después de haber pasado por el Congreso como jefe de la oposición, llegó el momento de pensar en el ejercicio presidencial. Entonces, mi único plan es la presidencia. Pero dos, recordará usted cuando me nombraron ministro de Tecnologías, casi 80 columnas en los más importantes periódicos. Ese es un nombramiento politiquero, ese man no va a poder, ese man de tecnología no sabe nada. Yo callado, trabajando. A los 4 años sale el mejor ministro, sale el mejor calificado. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo consistencia y yo sé que las cosas se hacen con insistencia. Y en ese sentido, lo que estoy haciendo es lo que creo correcto en este momento. Yo estoy convencido que este país necesita nuevos aires, que este país necesita una renovación generacional. La gente está desesperada entre las peleas entre Uribe, Petro, Santos, Samper, Pastrana. Ellos son expresidentes, merecen gratitud, pero denos el chance a una nueva generación que no carga con esas heridas políticas de plantear algo distinto. Es más, yo le digo hoy al presidente Uribe y al presidente Santos, ¿no sería bueno que ustedes arrancaran con la paz política? No les estoy diciendo que se vuelvan amigos, les estoy diciendo que hagan por lo menos algo para que el país se reconcilie, den ejemplo. Y en ese sentido, yo pertenezco a una generación que no carga con esas heridas. Yo con mis colegas que están en competencia, salgo de un debate, hemos confrontado, pero nos hablamos, no tenemos rencillas y siento que en este momento es clave hacerlo. Pero le termino su pregunta. Yo quiero participar en una encuesta o en una consulta. Y lo que he dicho es que si gano, estoy listo para llevar esas banderas. Y si pierdo, o esa consulta o esa encuesta, estoy listo para aceptar el resultado y acompañar a la persona que sea la mejor calificada. Muy bien. David, le hemos pedido a usted que le gusta la tecnología, a la inteligencia artificial que le haga una pregunta. Miércoles, esa sí es difícil. Entonces vamos a ver qué es lo que la inteligencia artificial quiere saber. El otro día me mandó un amigo una imagen que le preguntó a la inteligencia artificial, diga cuál de los candidatos presidenciales no estaba metidos en escándalos de corrupción. Y ahí tengo la foto. La inteligencia artificial dijo, el que se cumple con esas condiciones es Luna. Entonces ya no soy yo el que lo dice, sino el... Pues vamos a ver, entonces esperemos que la inteligencia no se va a parcializar en su pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cómo puede hablar de renovación política si ha sido parte del establecimiento durante más de 20 años y ha ocupado cargos en prácticamente todos los niveles del poder, incluyendo el Congreso y el Ejecutivo? ¿Qué lo diferencia realmente de los políticos tradicionales que muchos colombianos quieren dejar atrás? Bueno, lo importante es saber quién es ese avatar. No, mire, yo lo dije hace un rato y lo quiero repetir ahora y gracias por la pregunta a la inteligencia artificial. Yo me siento muy honrado de ser un político de oficio. Yo no le tengo pena a decir que comencé mi carrera desde el principio y que he estado en todos y cada uno de los peldaños de la democracia. Pero la diferencia es que ustedes le pueden también preguntar a la inteligencia artificial, nunca he estado metido en un escándalo, en un acto de corrupción o en una investigación. Y yo siento que hay que buscar personas que tengan capacidad para resolver los problemas. Si yo mañana estoy en un partido de fútbol, hace muchos años jugué fútbol, y se me rompe la rodilla y Dios no lo quiera, yo no busco el mejor odontólogo.
Yo busco un buen ortopedista que me la opere. Colombia necesita un buen líder que además de sumar y no restar, vea cómo resolver los problemas que tenemos en estos momentos. Entonces, ¿qué es el establecimiento? ¿El establecimiento qué significa? ¿Que usted haya estado en algunos cargos? Pues si eso es, creo yo que es importante tener en cuenta que usted tiene dos opciones. O volverse outsider, que es lo que ahora algunos están. Pues yo soy outsider porque le quiero echar balina a todo el mundo, o yo soy outsider porque todos los políticos son unos tráfugas, o yo soy outsider simplemente porque nunca he estado en un cargo. Entonces ustedes pueden elegir eso, seguramente lo pueden elegir, pero la pregunta es, ¿esa persona que no tiene experiencia en el Estado va a poder operar la rodilla del Estado? O lo otro, ser alternativo. Entonces ahora resulta que para hacerse elegir uno tiene que poner ruana o alpargatas o un sombrero o... No. Yo ya lo dije, yo me peino de medio lado, tengo esta voz con malformación, me pongo medias de colorines. Ese soy yo. Yo no voy a cambiar por tratar que me elijan. Y en ese sentido, yo sí creo que es muy importante la autenticidad. Y seguramente ahí va a estar el quid del asunto. El colombiano va a tener que decidir si vuelve y echa mano del candidato que mejor baila, que mejor toca guitarra, que más le pega al concejal o al senador, o si echa mano de un candidato que sea serio, que entienda que hay que ser puntual, porque usted me invitó a mí a esta entrevista y llegué 5 minuticos antes de los que usted me invitó. La puntualidad no es que sea nada distinto a respetar al otro. Ahí es, creo yo, lo que va a estar seguramente en definición en esta elección. Muy bien, David, usted recoge las firmas, se logra inscribir, gana la encuesta o la consulta, se enfrenta a otros candidatos, gana la presidencia, pasan 4 años y usted va a salir de Palacio y mira hacia atrás y ¿cómo quiere ser recordado? Esa pregunta, Fer, sí es difícil, pero lo que le voy a decir me nace del corazón. Lo primero, mi único patrimonio es mi nombre. Y yo quisiera que mis hijos, Julieta y Alejandro, siempre se sientan orgullosos de su papá. En segundo lugar, sé que esta afirmación me puede costar, pero como hago la campaña, quiero gobernar. Yo quiero comprometerme con lo que voy a ser capaz de cumplir. Y en ese sentido, tengan mucho cuidado en el proceso electoral, que no es el que más diga, sino es el que tenga verdaderas fórmulas para cumplir. Mucho me gustaría salir diciendo, oiga, ese tipo no prometió mucho, pero lo logró. Sacó adelante con lo que se comprometió. 3, un tema que para mí es fundamental. Yo quiero modernizar este Estado. Yo quiero lograr hacerle la vida fácil a los ciudadanos. Yo quiero lograr que un ciudadano no tenga que esperar 5 horas un medicamento, sino que el medicamento le llegue a su casa. Si es preciso, con dron, o si es preciso, con domiciliario, o si es preciso, con la herramienta que toque, pero hacerle fácil la vida a los colombianos. A mí me gustaría que me recordaran como el tipo que no le puso pero al emprendimiento, que no le puso pero al progreso, que logró que las cosas fueran más fáciles. Me contaba un amigo emprendedor en estos días que le tocó cambiarle el nombre a su compañía, que es una compañía chiquita, pero que finalmente está logrando vender y que había posicionado el nombre. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque cuando iba a arrancar, registrar una marca en Colombia costaba un dineral. Hombre, fuera de que es difícil crear empresa, fuera de que es difícil tener un empleado, no le podemos hacer más difícil la vida al emprendedor cobrándole una cantidad de plata a la Cámara de Comercio, una cantidad de plata a la Superintendencia de Industria y Comercio, en fin. A mí me gustaría ser recordado como el tipo que logró modernizar un Estado para que la gente tuviera bienestar. A eso lo voy a apuntar. Pues David, muchas gracias por aceptar esta invitación de Minuto 60 y acompañarnos aquí en Vértice.
contento de oírlo y de verlo tan animado y deseándole lo mejor. Bueno, Fernando, muchas gracias a usted, a este maravilloso equipo. Uno comienza las entrevistas confesando los temores. Voy a terminar la entrevista confesando los temores, que con este grupo de periodistas no es fácil enfrentarse, pero les agradezco mucho su, digamos, preguntas que fueron muy sólidas y que espero pues haber contestado de manera correcta. Muy bien. Y pues con ustedes nos seguimos viendo aquí en Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.